Bienvenidos a la formación del limitador acústico LF010. En el siguiente video tutorial hablaremos sobre la guía rápida de instalación del LF010. Punto 1. Conectar los cables de audio al LF010. Suponiendo que disponemos de una sala rectangular en una actividad musical donde deberíamos conectar un limitador acústico y que disponemos del siguiente sistema de audio conformado por un mezclador de audio al cual conectaremos las pertinentes fuentes, como podrían ser reproductores de audio o instrumentos musicales, y un sistema de amplificación conformado por un crossover, amplificadores y altavoces, el LF010 lo conectaríamos de la siguiente manera. En la salida del mezclador, L y R, la conectaríamos en audio input left and right del limitador. A su vez, conectaríamos la salida del limitador audio output left y right a la entrada estéreo del sistema de amplificación, en este caso del crossover. Punto 2. Colocar los sensores y conectarlos al LF010. Lo primero que deberemos hacer es colocar en el sitio más adecuado, siguiendo unos criterios acústicos, los sensores, los cuales regirán el control de la actividad musical en función del límite que haya programado. Una vez colocado el sensor o los sensores en el sitio más adecuado, deberemos conectarlos a las entradas del limitador. En caso de que dispongamos de un único sensor principal, lo conectaremos a la entrada Main, en Sensors Input. En el caso de que dispongamos de uno o más sensores secundarios, deberemos conectarlos en la entrada Secondaries, en Sensors Input. Punto 3. Alimentar el sistema. Llegados a este punto, lo único que nos quedaría a nivel de conexiones es alimentar todo el sistema de audio. Recomendamos seguir el mismo orden que sigue la señal de audio, es decir, empezaríamos por las fuentes de audio y por el mezclador, continuaríamos por alimentar el LF010 y finalmente alimentaríamos las etapas amplificadoras, empezando por el crossover y acabando por los amplificadores. Punto 4. Entrar en el servidor web. Llegados a este punto, lo que deberemos hacer es conectarnos al limitador a través de un servidor web que él mismo tiene instalado en su interior mediante cualquier dispositivo que disponga de un navegador web. Los pasos que deberemos seguir son los siguientes. Nos dirigiremos al panel frontal y en el menú principal de la pantalla LCD pulsaremos modo directo. Si nos aparece la pantalla que vemos ahora mismo, quiere decir que el propio limitador está generando una red Wi-Fi de área local con el nombre de red con el formato que vemos en pantalla. Empieza por el modelo del limitador, LF010, acompañado de un guión y de su número de serie. Y además dispondremos de una dirección IP, la cual deberemos introducir en el navegador una vez hayamos conectado con la red que nos indica la pantalla, y así podremos acceder al servidor web con el cual podremos programar el limitador. Me dirijo al centro de redes inalámbricas, busco la red con el formato que he indicado anteriormente, LF010, acompañado de un guión y el número de serie, y me conecto. Una vez ha conectado con esa red, me dirijo al navegador e introduzco la IP que me muestra por pantalla. Finalmente, seleccionaré el perfil instalador e introduciré la contraseña. La que viene de fábrica es admin, A-D-M-I-N. Pulsamos iniciar
y ya habremos accedido al navegador web. Punto 5. Ajustar el rango dinámico. En este punto deberemos dirigirnos al apartado Instalación, seleccionar rango dinámico y pulsar el botón Autoajustar. Aparecerá un pop-up con el siguiente mensaje: el equipo se ha silenciado, reproduzca ruido rosa, ponga el volumen de los equipos conectados en las entradas de audio del LF010 al máximo y pulse el botón Iniciar. Me dirigiré a mi sistema de audio en la entrada del limitador, conformado por un ordenador portátil, el cual está conectado a un mezclador de DJ de 2 canales, y reproduciré un archivo de ruido rosa por el ordenador. Una vez se esté reproduciendo el ruido rosa, iré al mezclador y subiré la ganancia donde he conectado el ordenador portátil, la pondré al máximo, subiré el fader y por supuesto el máster al máximo. Pulsaré Iniciar. Y una vez ha finalizado esta primera parte del ajuste, se me muestra otro mensaje por pantalla. Me indica que el nivel máximo se ha ajustado y que ponga el volumen de los equipos conectados en las entradas de audio del LF010 al nivel de trabajo y pulse Continuar. Entonces me dirigiré a la ganancia del canal y la pondré a lo que yo considere que será el nivel de trabajo, es decir, alrededor de los 0 decibelios, un poquito menos. Pulsaré Continuar y pulsaré Aguardar para finalizar el ajuste del rango dinámico. Punto 6. Dar de alta los sensores. En este punto lo que deberé hacer es dirigirme a Instalación, pulsar en Sensores y podré observar que el sensor principal ya está dado de alta. Esto es así porque el limitador ya viene con el sensor principal dado de alta de fábrica. Si disponemos de otro sensor secundario, lo que deberemos hacer es conectarlo a la entrada de sensor secundario del limitador y pulsar el botón más. Seleccionaré el número de serie perteneciente a este sensor y pulsaré Activar. Como podéis ver, se ha adjuntado el sensor secundario. Si no dispongo de más sensores secundarios que quiera adjuntar, pulsaré Guardar y memorizará el limitador los cambios. Punto 7. Sincronizar fecha y hora. Este punto recomendamos realizarlo especialmente si el limitador no está conectado a Internet. Nos dirigiremos al menú Instalación, pulsaremos en Fecha y Hora y en la siguiente pantalla podemos ver lo siguiente. A mano izquierda vemos la fecha y la hora que tiene actualmente el limitador. Y a mano derecha tenemos la fecha y la hora que tiene el dispositivo con el cual estoy configurando el limitador. En el caso de que quiera actualizar la fecha del limitador con la fecha del dispositivo, pulsaré Guardar. Si quiero instalar el limitador en un país con una zona horaria diferente, dispongo de esta opción para poder seleccionar la zona horaria y dispongo de un conmutador por si quiero evitar que el limitador actualice el cambio de hora automáticamente. Punto 8. Calibrar el limitador LF010. Para continuar con la configuración del limitador, el siguiente punto que deberemos realizar es calibrar el equipo con ruido rosa. Nos dirigiremos al apartado de Instalación, Calibración y nos dirigirá a la pestaña Estado, donde veremos el estado de la calibración, el cual vemos actualmente en rojo, y un botón para poder realizar la calibración. Pulsamos en él y se nos muestra un pop-up en el que nos indica reproduzca ruido rosa a un nivel superior a 60 dBA y pulse Iniciar.
Me dirijo a mi sistema de audio, reproduzco ruido rosa, subo el fader y pulso iniciar. Una vez ha finalizado la calibración, pulsaremos cerrar y veremos que en la pestaña Estado el estatus de la calibración ha cambiado. Punto 9. Configurar los parámetros de programación. El siguiente paso que debemos realizar es programar el limitador según una serie de aspectos acústicos y normativos. Nos dirigiremos al apartado Programación y en primer lugar programaríamos la programación general. En ella encontraríamos los límites, las zonas horarias, el tiempo de registro y el tipo de actuación del limitador. Si realizásemos algún cambio deberíamos pulsar Guardar. A continuación nos dirigiríamos a Horarios. En él disponemos de 7 tipologías de horarios de sesión diferentes, configuraríamos las que hiciésemos servir y a continuación nos dirigiríamos a Calendario, donde marcaríamos en el calendario cada una de las tipologías que he programado en el apartado anterior. En el siguiente apartado me dirigiría a Plataforma para configurar la plataforma Lidaco en caso de que se me requiera. Pulsaríamos Guardar y para finalizar recomiendo exportar todos los parámetros de la programación por si a posteriori hay alguna instalación en la que coincida con esta en concreto. Pulsaríamos Exportar y se descargaría un fichero con extensión LF010. En el siguiente limitador que quisiese aprovechar esta programación únicamente debería pulsar Importar y cargar este mismo fichero. Punto 10. Realizar test final. En este apartado lo que deberíamos realizar es un test final para poder verificar que la instalación se ha realizado correctamente. Nos dirigiríamos al apartado de programación, pulsaríamos en test final y una vez más el web server nos dirige a la pestaña Estado, donde veremos que el estatus del test final está en rojo, por lo tanto deberemos pulsar Iniciar test para realizarlo. Nos mostrará un pop-up con el siguiente mensaje. Antes de realizar el test final, asegúrese de que la programación del limitador es correcta. Reproduzca música y pulse el botón Iniciar. Me dirigiré al reproductor, seleccionaré una canción y subiré el fader para poder reproducir música, para a continuación pulsar Iniciar. Una vez ha finalizado el test y se ha realizado correctamente, pulsaremos en Cerrar y podremos ver que el estatus ha cambiado a color verde. Punto 11. Verificar el estado de la instalación. Una vez hemos finalizado todos los pasos realizados hasta el momento, lo único que deberemos hacer es, en la pestaña Estado, verificar que todos aquellos apartados que hemos configurado están de color verde. Y hasta aquí el video tutorial sobre la guía rápida de instalación del LF010.